está disponible en el aula virtual? ¿Se lo bajaron? Ahora hace un ratito vi que estaba. Bueno, ¿se instalaron el Vencim en sus computadoras? ¿Probaron hacer el modelito de la población que hicimos la clase pasada? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno. Este modelo que yo les presento acá, ¿sí? Es un modelo de existencias. Es el típico modelo que de alguna manera trata de medir o de cuantificar la reserva que tengo de un determinado producto que está sujeto a qué cosa, a una cadena de producción y a las ventas que se hagan. Si ustedes ven un poquitito, tenemos dos variables de estado. Esta es la variable de estado que es la que hace el centro del estudio, que si ustedes miran, ¿sí? Yo ya les di el modelo hecho, es producción menos venta, empieza con una cantidad de productos iniciales igual a 300, la mide en objetos, ¿sí? Puede ser productos, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Acá se miden objetos y es producción menos ventas, y un valor inicial de 300. Y esta existencia, ¿sí? Si ustedes van acá a las opciones de configuración del modelo, van a ver que se mide en mes, ¿sí? Va de 0 a 100 y tiene un paso de 0,25. Por un lado tenemos la variable de flujo de producción, que si esto está en objetos, esto tendría que estar en objetos mes, ¿sí? Lo mismo ventas. Ventas también debería estar en objetos mes. Entonces, si yo entro a producción, veo que producción está en objetos mes, ¿sí? La misma unidad en la que está la variable de nivel, dividida la unidad de tiempo en la que corre el modelo. Y en este caso, la producción va a estar dada por la mano de obra multiplicado por la productividad, que son las variables con las que tiene relación directa. La variable de nivel, mano de obra, multiplicado por productividad, ¿sí? Mano de obra me dice cuánta gente tiene trabajando en la fábrica, ¿sí? En un momento dado, y la productividad lo que me dice es cuántos objetos produce por mes cada persona, cada obrero, ¿sí? ¿Cuántas personas tiene? Y esto, si ustedes miran, productividad es objetos dividido mes por persona, ¿sí? Ustedes se paran a cargar la variable productividad, les muestra una, objetos dividido mes por persona, o sea, ¿cuántos objetos por mes me produce cada una de las personas contratadas? Y con eso tengo el nivel de producción, ¿sí? Por cada unidad de tiempo va a ir aumentando la cantidad de objetos que tenga en base a la mano de obra y la productividad. Y las ventas, ¿sí? En este caso, las ventas, lo que tiene acá es una función. Para meter una función dentro de una ecuación, yo tengo acá abajo toda una lista de funciones disponibles dentro del Vencim, ¿sí? En este caso, la función step, ¿sí? Que es la que ustedes encuentran acá, ¿sí? Step. Si ustedes hacen clic en step, ven que le pone la función, ¿sí? Y le muestra qué parámetros necesita, ¿sí? El primer parámetro indica en cuánto se va a dar ese paso, ese aumento del valor de la variable, ¿sí? Que en este caso ustedes ven que está un valor de 50. Y el segundo parámetro es el tiempo. Eso implica en qué momento, durante el tiempo en el que corre mi modelo, va a suceder ese aumento. Entonces esto significa que las ventas van a estar en un valor constante de 100 objetos mes, hasta que lleguemos al tiempo 20. Cuando lleguemos a la unidad de tiempo 20, ¿sí? Se va a incrementar en un paso de 50 la cantidad de ventas. Eso es lo que quiere decir esta función. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. A su vez, la mano de obra, ¿sí? Como es una variable de nivel, va a depender de qué cosa, de la contratación. Este modelo lo que busca de alguna forma es determinar, ¿sí? La política de contratación de personal que es mejor para la fábrica, ¿sí? En base a la demanda que tienen de productos. Entonces, el flujo de contratación, como estas personas, va a ser personas mes, ¿sí? ¿Cuántas personas mes contrata la empresa para trabajar? ¿Sí? Esta función, ¿sí? Tiene una función de ajuste que es la mano de obra deseada menos la mano de obra existente dividido el plazo de tiempo que tengo para ajustar la mano de obra. Ese plazo de tiempo es una variable que está acá, que se sacó como auxiliar fuera de la fórmula, y lo que quiere decir es cada cuánto se va a cambiar la política de contratación de personal.
Por ejemplo, hay empresas que contratan personal cada 3 meses. ¿Sí? Cada 3 meses revisan a ver el personal que tiene y ven si necesitan contratar más o si tienen que dar de baja a algunas personas. Y eso es muy común en el sector productivo, ¿sí? Especialmente en el sur de Argentina. Las grandes empresas generalmente contratan por 3 meses. Cada 3 meses hacen ese ajuste en la contratación de personal. Algunos lo pueden hacer cada 6 meses. Bueno, por eso esta función de mes se sacó afuera con el plazo para ajustar esa política de contratación de mano de obra. Entonces yo acá puedo poner diferentes valores. En este caso es cada cuántos meses voy a estar ajustando la contratación de personal y las unidades en mes. En ese caso, entonces yo por eso tengo la mano de obra deseada menos la mano de obra existente. Esto me va a dar la diferencia de cuánta gente debería contratar o no contratar, ¿sí? Dividido el plazo de tiempo en el cual yo voy a hacer esa acción, ¿sí? Esa cantidad de mano de obra existente lo tomo de acá, la mano de obra que hay en un momento dado. Ahora, la cantidad de mano de obra deseada va a depender de qué cosas. Va a depender de la cantidad de ventas que tengo y de la productividad, o sea, según cuánto yo estoy vendiendo, que vendría a ser mi demanda, y cuánto puedo producir cada persona por mes. Entonces, la mano de obra va a depender de la productividad, ¿sí? En un momento dado, cuánta productividad tienen, ¿sí? Que en este caso es una variable auxiliar que me dice cuántos objetos por mes por persona se producen, ¿sí? Y por otro lado tengo entonces la producción deseada, ¿sí? Que va a estar dada por ¿qué? Justamente por esta venta que tengo que representa la demanda, ¿sí? Y entonces entre el producto que hay, entre el cociente que hay entre la producción deseada y la productividad, voy a obtener, ¿sí? Esta mano de obra deseada. Vamos a ver un poquitito las unidades. La contratación neta es personas mes, o sea, si mano de obra, que es la variable de nivel, está en personas, el flujo tiene que estar en la misma unidad en la que está la variable de nivel, dividida la unidad de tiempo en la que corre el modelo, o sea, personas mes. ¿Sí? Si por este lado yo tengo ese plazo de ajuste de contratación de mano de obra, que es mes, ¿sí? Y yo acá necesito personas mes, ven que mes está en el cociente, yo por un lado tengo que tener ¿qué cosa? La cantidad de personas. Esa cantidad de personas va a venir acá de esta variable que es la mano de obra deseada, ¿ven? Esto está en personas, esto está en mes, acá tengo personas mes. Vamos a ver un poco ahora la unidad de esta variable auxiliar mano de obra. Esta variable auxiliar mano de obra, como esta variable auxiliar plazo para ajustar la mano de obra, son esas variables que uno saca de la fórmula para que la fórmula sea más fácil de aplicar, más entendible, y cuando yo saco algunos elementos como constantes, fuera de las fórmulas, es mucho más fácil modificarlos después para ver cómo esos cambios afectan a la dinámica del sistema, ¿sí? Es mucho más fácil venir y tocar y ajustar estas variables que están como constantes que venir adentro de la fórmula y tocar los valores dentro de la fórmula. Entonces, yo acá tengo personas, ¿sí? Mi unidad es personas, que está dado ¿por qué? Por la producción deseada, que está dado por la venta, por la demanda que hay, dividido la productividad. La productividad dijimos que es cuántos objetos por mes, por persona, se producen, ¿sí? Cuántos objetos mes por persona se producen. Entonces yo acá tengo que tener objetos mes para que acá me quede personas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? A lo que voy es, no solamente la lógica de representación de la dinámica del modelo, sino también las unidades. Eso tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Acá entre la producción deseada y las ventas, ¿sí? Ocurre algo similar con lo que hay con la contratación acá, solamente que no es variable en el tiempo, que es cada cuánto yo voy a corregir lo que yo tengo en mi depósito, cada cuánto voy a corregir esa cantidad de producción que voy a ir guardando en el depósito. Entonces tengo la existencia deseada, ¿sí? Esta cobertura de existencia es ese plazo de cada cuánto yo voy a rever lo que tengo en el depósito y voy a determinar si es necesario aumentar o disminuir el nivel de producción, ¿sí? La cobertura de existencia, como ven, está en mes igual que el plazo para ajustar mano de obra, ¿sí? Está en mes. Acá yo tomo la existencia deseada que va a depender de las ventas
y de este plazo de tiempo que me doy para rever cada cuánto voy a ajustar esa cantidad de productos o objetos que estoy guardando en mi depósito. Esto va a determinar la corrección de las existencias y me va a dar la producción deseada. Nuevamente acá también tengo un plazo para corregir esas existencias. Con este modelo lo que yo pruebo es mis políticas de contratación de personal, ¿sí? Y mis políticas de manejo de productos en el inventario. ¿Sí? Cada cuánto tengo que ajustar la cantidad de inventario que tengo disponible y cada cuánto tengo que ajustar la contratación de mano de obra para mantener una existencia que yo pueda controlar dentro de mi empresa. ¿Sí? Eso es lo que representa este modelo que estamos viendo. Entonces, los aspectos que ustedes deberían estar observando, mirando, analizando en este comportamiento, en el comportamiento de este sistema, por primera parte, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las oscilaciones dentro de los sistemas? ¿Sí? El comportamiento oscilatorio de los sistemas, ¿cuándo sucedía eso? ¿Se acuerdan? Que les dije, hablamos en la clase pasada, ese comportamiento oscilatorio se daba cuando, ¿no se acuerdan? No, yo no me acuerdo. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que naturalmente todos los sistemas tienden a buscar el equilibrio? ¿Sí? Entonces podemos tener un comportamiento oscilatorio que se da al inicio, cuando las variables tienen un comportamiento muy errático, y en busca de ese equilibrio se produce ese comportamiento oscilatorio hasta que el sistema logra el equilibrio. Si nosotros ya tenemos un sistema consolidado que ya logró el equilibrio, la nueva forma de meter el comportamiento oscilatorio es introduciendo una variable de cambio. En el caso nuestro, nosotros estamos poniendo que a tiempo 20, ¿sí? Que sería cada 10 meses, más o menos, porque acuérdense que la unidad o paso está en 0.5 mes, o sea que si yo pongo que a tiempo 20 es al 10º mes de iniciado el modelo, lo que vamos a hacer es incrementar las ventas en casi el doble, pasan de 100 a 150. Entonces ahí le estamos metiendo a un sistema que en un punto logra la estabilidad, le estamos metiendo una variable de cambio. Entonces, los sistemas tienden naturalmente a buscar el equilibrio. El comportamiento oscilatorio de los sistemas lo que demuestra de alguna manera es el comportamiento errático de las variables del sistema que están yendo a buscar ese equilibrio. Esto se puede dar al inicio de una simulación, ¿sí? En donde este comportamiento en uno u otro sentido de las variables genera estas oscilaciones, pero a lo largo del tiempo, ¿sí? En mayor o menor medida, van a buscar el valor constante, el equilibrio dentro del modelo. Si el modelo ya tiene un equilibrio, esa misma oscilación se introduce poniendo una variable de cambio, o sea, introduciendo algún cambio repentino dentro del modelo. Entonces, lo que tenemos que analizar cuando nosotros vamos a ver el modelo es si tiene comportamiento oscilatorio, y en el caso en que este comportamiento oscilatorio aparezca, ver cuál es el momento en que aparece, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura? O sea, en cuánto se extiende esa cresta, ¿sí? Sobre el eje del tiempo, o sea, cuánto tiempo dura, la magnitud en que cambian, si esos cambios son extremos o son suaves, ¿sí? La magnitud de cambio de las variables, y el grado de atenuación, porque al principio van a tener un comportamiento, ¿sí? Bastante marcado, ¿sí? Fuerte o de contraposición, y luego ese comportamiento gradualmente va a ir tendiendo a atenuarse hasta lograr ese punto constante o de equilibrio. Entonces, el grado o la velocidad en que va logrando esa atenuación. Todas esas cosas tenemos que observar en las gráficas. Es la disminución que va a ocurrir entre una cresta y otra, y de alguna manera la amplitud o distancia a lo largo de todo el eje de ordenadas nos va a determinar esa velocidad de cambio que tiene el modelo. Ustedes dicen, pero ¿para qué queremos saber eso? O sea, ¿de qué nos sirve? En el caso de, por ejemplo, cuando estamos hablando acá de existencias, lo que quiere decir es que cada vez que el dueño cambia la política de contratación o cambia la política de inventario que está manejando, ¿cuánto tarda el modelo en estabilizarse? ¿Sí? O sea, si yo cambio personal cada 3 meses, ¿es lo mismo que si cambio cada 6 meses? ¿Sí? ¿Cómo estos cambios afectan a la estabilidad de mi modelo? ¿Sí? No es gratuito para el dueño de la empresa, ¿sí? Tomar, por ejemplo,
una política de contratación cada 3 meses, en donde los cambios se vuelven abruptos y no termina ni de acomodarse el modelo y él ya vuelve a contratar más gente o despedir gente, ¿se entiende? Por ahí de repente le conviene encontrar algún punto de equilibrio en donde los cambios no sean tan bruscos, porque eso para él es dinero, ¿sí? O sea, si él tiene producto parado en el inventario, o tiene gente que no le está trabajando, o le está produciendo de más, pero él no está vendiendo, entonces esos cambios o esas oscilaciones para el dueño de la empresa representan inversión, representan dinero. Entonces, buscar esto que le estoy diciendo, el tiempo que dura una cresta, la magnitud del cambio de las variables, cuánto tarda en atenuarse, dependiendo de lo que esté representando el modelo, es muy importante. Debería ser fácil observar, por ejemplo, cómo la productividad y la cobertura de las existencias necesarias para poder, ¿sí?, dar abasto a las ventas, tienen que producirse cambios en un plazo de tiempo en donde el ajuste de mano de obra y la corrección de existencias no tengan oscilaciones demasiado cambiantes. Entonces, las existencias van a tener que tener un comportamiento oscilante al principio y se tienen que estabilizar luego. ¿Ustedes tienen el modelo con ustedes ahí? ¿Lo llegaron a bajar en sus computadoras? ¿No? Si lo bajaron, van a tener que correr por lo menos una simulación, ¿sí? Para que les pueda mostrar las gráficas. Acuérdense que esa simulación se genera en un archivito que va a estar en la misma carpeta en donde ustedes tengan guardado el archivito de Vensim, ¿sí?, con el nombre que ustedes pongan acá arriba. El resultado se va a ver en la gráfica. Entonces acá, por ejemplo, ¿sí?, yo lo que hago es seleccionar la variable de nivel, y vengo acá, si quiero ver solamente el gráfico de esa variable, hago clic sobre el gráfico, ¿sí?, y veo qué cosa, que tenía un valor inicial de 300, que era constante, el inventario, ¿se acuerdan que inicia con un valor de 300? Pero en tiempo 20, ¿qué pasó? De repente bajó la cantidad de productos que yo tenía, de existencias, de objetos que yo tenía disponibles. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en tiempo 20 se iban a aumentar las ventas. Ese aumento de ventas evidentemente impactó en la política de contratación de mano de obra y de inventario, y hizo que se empiece a producir más, ¿sí? Entonces, de repente, ¿sí?, empezó a subir la producción hasta llegar a un valor de 500. Ese fue el pico más alto, 500 y pico, ¿sí?, el pico más alto, y ahí empezó a bajar. Y ven cómo llega a un punto en donde busca el equilibrio. Entonces podemos decir que, así como están los parámetros de tiempo de mes y tiempo de ajuste de inventario, ¿sí?, nos va a dar, ante una necesidad o un aumento de las ventas, nos va a dar de repente un decremento del inventario, tendríamos que ver si con eso cubrimos o no cubrimos, o si tenemos disponible como para cubrir o no, y después un aumento en la producción, ¿sí?, bastante marcado, pero lo que vemos es que, ¿sí?, entre cresta y cresta, por ejemplo, acá tenemos 10 meses, dijimos, 20, ¿sí? Entre acá y acá tenemos 10 meses más. O sea, ahí habría que preguntarle al propietario, ¿sí?, o al dueño, si él tiene la solvencia como para durante 10 meses sostener esta existencia con esa política de contratación de mano de obra. Porque de repente él puede decir, no, para mí estos cambios son muy abruptos, me gustaría que los cambios sean más suaves, busca una onda en donde los cambios no sean tan abruptos. ¿Sí? Que yo no pase de repente de tener 300 a tener 500. Si lo que yo estoy necesitando, evidentemente, es unos 450 productos. O les puede decir, sí, yo puedo soportar en 10 meses mantener estoqueado esta cantidad de productos, ¿sí? Y luego los cambios no son tan, ven que tenemos una o dos crestas y luego ya se estabiliza, o sea que en 10 meses sí o sí se estabiliza. Entonces, si estos cambios abruptos los puede manejar en los primeros 5 meses, los últimos 5 meses son de búsqueda de tendencia del equilibrio. ¿Ven cómo se hace la lectura de las gráficas? ¿Se entiende? A su vez, yo puedo venir y pedir en la gráfica de causas, que es esta que está acá, ¿sí? Y ahí yo veo cómo cambian las existencias, cómo cambia la producción y cómo cambian las ventas. Las ventas se nota el paso que pusimos. Las ventas están en 100 y en tiempo 20 aumentan en 50. ¿Sí? Las ventas no son modificadas por nadie, simplemente tiene esa variable step en el medio, esa función step que hace que
salte de 100 a 150 las ventas. Ahora, la producción sí. Tenemos una producción que, como se vendían 100 todos los meses, con que se produzca 100 veníamos al pelo. Pero cuando de repente hubo este pico de casi el 50% de aumento en la demanda, ven cómo aumenta la producción a 200 por mes. ¿Sí? Van aumentando, ¿sí? Paulatinamente hasta llegar hasta 200 por mes, y luego vuelve a bajar. Ahí vemos y entendemos la relación que hay entre producción y existencias. Entonces, vemos que las existencias tienen un comportamiento oscilatorio que se atenúa, llega a un punto en donde se estabiliza. Las existencias van cambiando, ¿debido a qué? Debido a la producción, a los cambios que hay de producción, pero también hay un cambio provocado en las ventas. ¿Sí? Las ventas no tienen ese comportamiento oscilatorio que tienen las producciones. Por consiguiente, nosotros debemos observar en la producción y no en las ventas para poder hallar la fuente de esa oscilación. ¿Por qué? Porque es la venta la que produce el desajuste en el sistema, pero no afecta a qué tan larga es la onda, cuánto tiempo dura la onda y el comportamiento oscilatorio. Entonces tenemos que empezar a analizar por el lado de la producción qué reglas rigen el comportamiento de esa onda, que hace que sea más, dure más en el tiempo, sea menos abrupta, tenga picos mínimos y máximos no tan fuertes, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a ver por ese lado. ¿Qué otras herramientas de análisis me da el Benzim? ¿Sí? Por un lado, lo que yo puedo estudiar es las tablas que les había comentado, ¿sí? En donde yo tengo las gráficas, ¿sí? En donde me va diciendo cómo va variando el tiempo, ¿sí? Los valores, y cómo van variando, en este caso, la variable de nivel de existencias. ¿Ven? Y ahí me dice, por cada unidad de tiempo, cómo fue variando la unidad de tiempo, y los valores de existencias que yo fui teniendo. Esto ustedes lo pueden guardar en algún formato, como para abrirlo en Excel o lo que fuera, lo pueden exportar, lo pueden imprimir, ¿sí? Estas variables. Y esta parte de documentación, ¿sí? Acá, documentación. Acá ustedes tienen todas las fórmulas y funciones que están metidas dentro del sistema, ¿sí? ¿Ven? Todas las fórmulas y funciones que tenemos dentro del sistema, ¿sí? La cobertura de existencias, que está en unidad mes, que es una constante que definimos en 3 meses, la contratación neta del personal, ¿sí? La fórmula que tiene y en qué unidad se mide. Entonces, por todas las variables, ya sea nivel, de flujo, auxiliares que estén dentro del sistema, él me define las funciones que yo fui poniendo, ¿sí? Esto también ustedes lo pueden exportar, lo pueden llevar para hacer el informe o lo que fuere, ¿sí? Acá está toda la documentación del sistema. Bueno, volvemos. Entonces dicen, y profe, ¿cómo podemos hacer nosotros para ver qué produce esas variaciones? Y generalmente con los árboles de causales, lo que decimos es, bueno, a ver, existencias. ¿Qué variables afecta a existencias? Producción y ventas. Ventas vimos que tiene un escalón, bueno, a ver, vamos a ver en producción. Producción, ¿qué afecta a producción? Mano de obra y productividad. Entonces veo, bueno, a ver, vengo a mano de obra, ¿sí? En mano de obra, ¿quiénes afectan a mano de obra? Acá tengo bastante, tengo a contratación neta y mano de obra deseada. Y a su vez, esta es afectada por mano de obra deseada, plazo para ajustar. O sea, empiezo a analizar a ver qué variables están involucradas en el comportamiento de esta variable que estoy analizando. Y ahí lo que empiezo a buscar es, por ejemplo, en este caso, ese comportamiento oscilatorio, esa gráfica, ¿sí? Por ejemplo, acá yo veo, bueno, acá está el comportamiento oscilatorio de mano de obra, que se produce al tiempo 20, que es cuando está la variable de escalón, en las ventas, ¿sí? Y ahí veo la dimensión que tiene la onda y cuánto dura la onda. De ahí empiezo a analizar las variables. Esta es una constante, y esta es la siguiente que es variable. Entonces, abro y veo, miren, acá entonces tenemos este comportamiento abrupto al inicio en la contratación neta. O sea, este puede ser uno de los causantes del pico máximo de mano de obra. La contratación. Y ahí veo, a ver, ¿quién afecta a contratación? Bueno, veo mano de obra. Entonces analizo la gráfica y ahí veo que se repite este comportamiento. O sea, voy haciendo un paso a paso hacia atrás, desde el árbol de causas, analizando el comportamiento oscilatorio de cada una de las variables que van entrando en juego, ¿sí? Para tratar de determinar de alguna forma
quiénes son las que están generando este comportamiento oscilatorio, ¿sí? Y en qué medida. Entonces, a través del árbol de causas, a través de los análisis de los gráficos y de las tablas, podemos ir analizando el comportamiento oscilatorio. También lo que podemos hacer es, de alguna manera, ir modificando las variables constantes que sacamos de las fórmulas para ver qué sucede cuando afecto esos valores, ¿sí? Entonces, de repente ustedes dicen, bueno, a ver, yo acá tengo un plano para ajustar la mano de obra cada 3 meses. ¿Y qué pasa si yo cambio esto? En vez de 3 meses pongo otra política de contratación, por ejemplo, 6 meses. ¿Sí? Yo acá pongo experimento 2. ¿Sí? Puedo modificar de alguna forma también las otras variables que están constantes, ¿sí? El plazo para corregir la existencia. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de pruebas de sensibilidad del modelo? Si hablo de pruebas de sensibilidad del modelo, me conviene dejar las demás variables constantes y jugar solamente con la modificación de una de ellas, ¿sí? Entonces juego solo con la modificación de una de esas variables para saber cuál es la que más afecta al comportamiento del sistema. Por ejemplo, acá si yo decido modificar el plazo para ajustar la mano de obra, por ahí conviene dejar las otras constantes y ver qué pasa. Si yo modifico todas, después no voy a saber cuál fue la que causó el cambio, ¿sí? Entonces, ejecuto, y ustedes dicen, ¿qué pasó ahí? Bueno, quedó guardado, ¿sí? En experimento 2. Entonces ahora yo, por ejemplo, ¿sí? Vengo acá a existencias y trato de mirar el gráfico, ¿ven? Y ahí está el experimento 1 y el experimento 2. La diferencia entre el experimento 1 y el experimento 2, que si quieren lo pueden poner como nombre acá para acordarse, es el plazo de ajuste de mano de obra. Si miramos la gráfica solamente de existencias, acá ustedes, ¿qué pueden observar? A ver, ¿se animan a decirme qué observan acá en esta gráfica de existencias con el cambio de esa variable? ¿Qué sucede con las oscilaciones? Y lograr el equilibrio Estabilizado. con antes, podría ser. Claro, el comportamiento oscilatorio no es tan extremo, digamos, ¿sí? Los picos no son tan elevados, ven que de repente el mínimo y el máximo de la existencia que tengo en un momento dado disminuyeron, ¿sí? De acá de 300 no bajé tanto como en el experimento anterior y acá tampoco subí tanto como en el experimento anterior. Y a su vez también, ¿qué pasó? Las oscilaciones se volvieron mucho más suaves. Y antes yo me estabilizaba recién, ¿sí? Casi al doble del tiempo. Ven que acá yo me estaba estabilizando, más o menos. ¿Sí? Acá le pone el azul. Sin embargo, acá me estoy estabilizando a la mitad del tiempo casi. El azul es el segundo. Ah, está, el azul es el segundo, sí. Ah, está, tenés razón, ¿sí? El azul es, claro, como era azul, pensé que ahora era el rojo, sí. El experimento 1 es el rojo y el experimento 2 es el azul. Entonces yo modifiqué, en vez de contratar el personal cada 3 meses, lo contrato cada 6 meses. Entonces, ¿qué pasó? ¿Empeoró o mejoró? Y empeoró, pero al más tiempo se estabiliza. Tarda más en estabilizarse. Empeoró, Exacto, exacto. Si el azul es el segundo experimento, entonces peor todavía, porque elevando la contratación de la mano de obra, ¿sí? Lo que tengo son picos más elevados y tarda mucho más en estabilizarse. Entonces se podría decir que una contratación de personal de cada 6 meses no es una buena idea, ¿sí? Por ahí la de 3 meses es mejor, ¿sí? Por eso veía acá que hoy se estabilizaba en tiempo 40 y ahora se iba a casi el doble. Claro, se va casi el doble porque es el segundo experimento, ¿no? El segundo experimento tarda mucho más en estabilizarse. ¿Se entiende cómo pueden jugar con las variables? Entonces ustedes pueden ir corriendo diferentes pruebas, cambiando los nombres del experimento, ¿sí? Y ver qué pasa. Después ustedes acá, por ejemplo, pueden venir y decir, bueno, vamos a dejar esto en 3, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con el plazo para corregir la existencia, ¿sí? Yo acá tengo cada 2 meses, vamos a poner acá cada 4 meses, por ejemplo, ¿sí? En vez de duplicar el periodo de contratación, duplico el periodo de cambio o rotación de existencia en el inventario. Entonces pongo otro nombre acá, experimento 3, y corro la simulación, ¿sí? Entonces ahora vengo y miro la gráfica, el experimento 1 es el verde, ¿sí? Con 3 meses de contratación y 2 de inventario. El experimento 2 es el rojo, con 6 meses de contratación
Y el experimento 3 es con 3 meses de contratación, pero con 4 meses de rotación de inventario. ¿Sí? ¿Cuál de todos ven ustedes que podría convenirle más a la empresa? Ser más conveniente. Y el 3, Ujú. ¿Por qué? porque tiene, digamos, menos picos y durante un menor cantidad de tiempo se estabiliza la variable. Claro. Miren un poco, ¿sí? Que el experimento 3 es el azul. ¿Sí? Si hablamos de pico, está casi, en cuanto al mínimo, está entre la mitad del experimento 1 y 3, ¿sí? Del experimento 1 y 2. Está casi a la mitad, el 3, el azul, ¿ven? Pero en cuanto al máximo, al pico máximo, es el menor de los 3, ¿sí? Entonces se podría decir que por ahí los valores mínimos y máximos, ¿sí? En correlación, serían menores en el caso del experimento 3, ¿sí? Porque acá, en este caso, el experimento 1 es el que tiene el menor mínimo, pero también tiene un máximo muy alto y las curvas tardan más en estabilizarse. Por ahí este tiene un mínimo intermedio, pero el máximo es el menor de todos, y es el que más rápido se estabiliza. Ujú. Bueno, todas esas cosas ustedes pueden ir observando cuando hablamos de las gráficas del modelo. Y después, supongamos que yo observo cómo viajan estas oscilaciones a lo largo del modelo, ¿sí? Verifico cada uno de los gráficos y los comportamientos según las tiras de causa. Ustedes las tiras de causa las pueden ir tomando por cada una de las variables, así como los gráficos. Yo puedo pararme acá en mano de obra y pedirle un gráfico causal de mano de obra, por ejemplo, ¿sí? Y ahí yo veo los comportamientos de las variables también que afectan a mano de obra. Uh-huh. Y puedo ir haciendo un análisis hacia atrás, ¿sí? De cada uno de los componentes o gráficos, ¿sí? Acá ven cómo, con ese experimento 3 es el azul, ven que la mano de obra deseada también acá tiene un valor mínimo. Uh-huh. En el caso 3, si veo una gráfica de causas, ¿sí? El experimento 3 era el azul. Uh-huh. Acá arriba me dice. Entonces tengo la mano de obra deseada y la producción deseada, como picos son picos mínimos y se estabilizan más rápido. Y si por ahí la parte del análisis de existencia no me es suficiente, puedo ir haciendo un análisis en reversa con todos los causales que están involucrados, hasta de alguna forma detectar a través de la tira de causas cuáles son las variables que tienen menos picos mínimos y máximos, o sea, variaciones menos fuertes. En el gráfico entonces podemos ir viendo las existencias, y podemos ir también buscando quién es el que causa las oscilaciones, ¿sí? De alguna manera interpretar quién es el que causa las oscilaciones. Sabemos que estas oscilaciones hacen un camino hacia atrás, ¿sí? Fuimos desde las existencias a la mano de obra, de la mano de obra a la contratación, la contratación neta, ¿sí? Y de la contratación neta pasamos a la mano de obra deseada en un momento dado. Todos estos cambios se van replicando en cada una de las variables intervinientes del modelo, ¿sí? Podemos observar que en este esquema se puede ir haciendo un análisis gradual, ya sea a través de la tira de causa o a través de las gráficas, para ver de alguna forma, a través de una mejor percepción, ¿sí? ¿Cuáles son los causales del modelo? Si nosotros seguimos este comportamiento o análisis del modelo hacia atrás, ¿hasta dónde creen que podemos llegar observando la gráfica? Para mí, para ventas, digamos, creo que nos lleva, no sé si es el que causa la oscilación, pero se me hace que va por ahí. O sea, llevamos esta producción deseada que tenía la oscilación y la que le sigue atrás ventas. Claro, lo que ustedes lo que van observando, ¿sí? Es que ventas es la que produce el escalón, ¿sí? La variable ventas es una constante que a través de la función step que nosotros le pusimos genera ese cambio en el modelo que provoca de alguna manera las oscilaciones. Pero la velocidad de esas oscilaciones va a depender de qué cosa, de la velocidad de contratación de personal y la velocidad de la rotación de producto en el inventario, ¿sí?
Son esas dos variables de tiempo que pusimos como constantes las que van a regular el comportamiento oscilatorio. O sea, la oscilación va a aparecer sí o sí por la función de ventas, que es la que produce el cambio, esa es la que metió el cambio, ahí tenés razón. Nosotros forzamos un cambio a través de la función step, ¿sí? Pero las oscilaciones van a viajar a través de todo el ciclo de realimentación de existencias, ¿sí? La única que no va a estar modificada, la única a la que no le va a provocar nada todo el ciclo, es justamente a ventas. ¿Por qué? Porque es una constante. Para la finalidad del estudio que tenemos acá, que es justamente ver qué pasa y cómo se estudia ese comportamiento oscilatorio y qué lo provoca, digamos que con este gráfico es suficiente, ¿sí? Pero ustedes por ahí podrían, en el análisis de un modelo real, determinar a ver cómo este comportamiento oscilatorio también podría llegar a afectar a las ventas. Entonces ahí las ventas no va a ser un valor tan estático, ¿sí? Las ventas son es la que causa esa ola inicial, es cierto, la función step mete un cambio abrupto y es la que produce los cambios en las otras variables. Pero nada de lo que sucede alrededor de ella y en el modelo hace que la variable de ventas cambie. Las ventas no son parte de ningún ciclo, o sea, ellas no son afectadas por, como ven, no hay nada que entre a ventas, sino que de ventas sale nomás todo, ¿sí? Ella es la que produce el cambio repentino en la variable de existencias a través de esa variable escalón. La estructura del sistema tiene un ciclo de realimentación de qué tipo. ¿Qué ciclo ven ahí? ¿Positivo o negativo? Y podría ser, a ver, si aumentan las ventas, tiene que aumentar, digamos, la mano de obra, y hace aumentar la existencia, pero a la vez, si aumenta la venta, disminuye la... O sea, entre existencia y venta, creo que habría negativo, si no me equivoco, mando fruta. Y si aumenta las ventas de mano de obra, tiene que aumentar, o sea, de venta a mano de obra es positivo, y de mano de obra deseada, creo que es, o está marcado en negro nomás porque está seleccionado. Bueno, mano de obra con existencia tendría que ser positivo también, porque al tener más mano de obra tendría que haber más existencia, creo. Claro. Entonces tenemos por la parte de producción y mano de obra, si aumenta la mano de obra y la cantidad de personas, aumenta la productividad y aumenta la existencia. Pero por el lado de las ventas es en donde tenemos el ciclo negativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que ningún sistema puede ser un ciclo positivo completo? ¿Sí? Todas relaciones de influencia positiva, ¿por qué? Porque generan un efecto de crecimiento eterno o bola de nieve que no se condice mucho con la realidad. En algún momento tiene que haber un punto de equilibrio en el modelo. Y ese equilibrio en el modelo lo ponen los ciclos o flujos, ¿sí?, de retroalimentación negativos. En este caso, el equilibrio lo está metiendo justamente la variable de ventas, ¿sí? Esa es la que genera el ciclo de realimentación negativo que va a buscar el equilibrio dentro del modelo. ¿Cómo? Él está intentando de alguna forma corregir las existencias que hay en un momento dado. ¿Y cómo logra eso? Lo hace a través de este comportamiento oscilatorio que está metiendo en el sistema a una velocidad particular, ¿sí? Una velocidad particular, una frecuencia de cambio particular. Esa frecuencia va a estar dada porque por estas variables de tiempo que pusimos como constantes fuera de las fórmulas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que ese efecto oscilatorio se llama efecto silla mecedora? ¿Sí? Como las mecedoras antiguas de las abuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le damos un impulso inicial y empieza a moverse y después solita, ¿sí? Por energía cinética, solita va quedando quieta, ¿sí? Entonces, así como la silla mecedora se mueve de un lado a otro en respuesta a un primer empujón inicial y después, ¿sí?, a través de la resistencia se va quedando quieta, ese es el mismo comportamiento oscilatorio que tiene el sistema. Hay una manera más tradicional para poder analizar el comportamiento, y esto generalmente se puede conseguir a través de una fase de ejecución del modelo. ¿Se acuerdan las fases que habíamos visto? Que ustedes tenían toda la parte de análisis, de modelado, de entendimiento del problema y de modelado del problema, después llevarlo a una herramienta, y ahí tenían toda la parte de validación, donde veían que se comporte de una manera correcta, ¿sí? Entonces, una vez que el sistema está validado, ustedes lo que hacen es pasar recién a la parte de ejecución, y tratar de entender cuáles son las variables que más afectan al modelo y dar respuesta a esa pregunta inicial. Bueno, durante esa fase de ejecución del modelo, ¿sí?,
seguida por simulaciones y simulaciones que se van haciendo, este acercamiento lo que hace es tener un comportamiento muy metódico que de alguna forma va analizando uno a uno los resultados que se van reproduciendo, ¿sí?, en cada una de las corridas que se van haciendo. Y ahí es importante que se documente, vieron como yo hice, dejé constante todas estas variables, modifiqué estas, que se vaya documentando, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy tocando? ¿Qué datos son los que se van tocando y qué resultados voy obteniendo? Entonces esa parte de documentación de las pruebas que se van haciendo para poder entender realmente, porque vieron que después entre el experimento 1, 2 y 3 se van dando sutiles cambios, y si nosotros no nos acordamos qué fue lo que habíamos tocado en cada uno de esos modelos, se nos pierde. ¿Sí? Entonces ir documentando cómo yo voy tocando cada una de las variables y en cada una de las pruebas. ¿Sí? Entonces esa es una forma de análisis muy metódica y rigurosa que requiere que se vaya documentando cada uno de los cambios que uno va haciendo. ¿Sí? Esta es una forma más práctica de trabajar, y en modelos más grandes es aún más importante. ¿Por qué? Porque hay más variables involucradas y se vuelve mucho más delicado, y no podemos apelar a nuestra memoria para recordarlo todo. ¿Sí? Profe, ¿eso ¿Sí? se va a documentar? ¿El Benzim te va documentando los cambios o uno tiene que ir anotando aparte? El Benzim lo que te va documentando es esto que yo les mostré a ustedes, ¿sí? Él te va guardando esto que es, perdón, esto que es la documentación de todas las variables, y si vos tenés una constante, te dice acá, la constante vale 3, ¿sí? Y lo otro que él te guarda, ¿sí?, que son las gráficas, son estas, las tablas, en donde vos tenés el tiempo y los valores que fueron teniendo cada una de las variables de nivel en un momento dado. ¿Sí? Si vos no anotás, ¿sí?, en una planilla, en un cuaderno, donde fuera, lo que tenés que hacer es después de cada corrida guardarte toda esta documentación, ¿sí? Decir, prueba número 1, y guardarte, exportar, ¿sí?, el archivo con qué te dieron los resultados, y exportar el archivo de documentación en donde vos tenés qué valores tenían todas las variables. ¿Se entiende? O sea, ya sea con la documentación que te genera el sistema, vos una vez que corriste el experimento, todo esto se pisa, se pierde. Lo que a vos te queda guardado son acá en los experimentos, que eso sí vos lo podés buscar, ¿sí? Acá. ¿Se acuerdan que yo le dije que le genera un archivito en la misma carpeta en donde guardan el proyecto? Ven, acá está en el experimento 1, experimento 2, experimento 3, ¿sí? Yo acá tengo una política 1, por ejemplo, abro la política 1, y puedo mirar a ver de qué se trataba la política 1, por ejemplo. A ver. Acá en ventanas, panel de control, gráficos, datasets. Acá. Acá me dice qué tengo habilitado y qué tengo cargado. Si yo, por ejemplo, quiero descartar todas estas pruebas que hicimos recién, experimento 1, experimento 2 y experimento 3, saco, y digo, a ver, quiero ver estas corridas que están acá, política 1 y política 2, quiero ver qué tienen esto. Entonces traigo esto, que está guardado, que son diferentes corridas que estuve guardando, y ahí lo que me pongo es analizar a ver, ¿sí?, qué tenía política 1 y política. Lo que me toca acordar es qué valores tenían las variables para política 1 y 2, porque lo único que me guarda es esto, ¿sí?, los valores de las variables. Entonces acá yo tengo qué pasó con la política 1 y qué pasó con la política 2. Si me voy a la gráfica de existencias, ahí yo veo la política 1, ¿sí?, tiene un comportamiento muy bueno, como ven, casi nada de oscilaciones. Sin embargo, la política 2, miren, desde el principio oscila de manera vertiginosa, y no llega nunca al equilibrio, ¿sí? Si ustedes vienen acá a la documentación del sistema, la documentación del sistema que queda guardada es la que ustedes tenían, no la de las gráficas, ¿sí? Cuando ustedes buscan acá en el browse, o agregan acá en el panel de control alguna de las pruebas que hicieron, lo único que se le modifica son las gráficas, ¿sí?, pero no los valores que tenían las constantes. Por eso les digo que se tiene que documentar. O lo anotan o lo guardan en una planilla, o si no, por cada prueba que hacen, se guardan las gráficas a través de este archivito que se genera acá, y a su vez guarden esto, que les dice qué valores tenían todas las constantes en un momento dado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, y le consulto de paso, digamos, en este trabajo integral nuevo que vamos a tener, no vamos a desarrollar como el anterior, sino que utilizamos Benzim en base a un escenario. Claro. Así como hicieron con el escenario del método analítico, lo que van a tener es que sobre un escenario armar esto, ¿sí? Para armar un modelo de dinámica de sistema para ese escenario que se le plantee, ¿sí? Okay.
Perfecto. Bueno, para ir cerrando esta parte, ¿sí? Entonces, podemos probar un experimento donde buscamos de alguna forma ir retrasando lo más posible el flujo de contratación de los nuevos obreros para poder observar si de alguna forma se pueden eliminar esas oscilaciones. Entonces podemos empezar a jugar con las variables y ver qué hacemos para lograr eliminar lo más posible las oscilaciones que se van generando, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos llegar a hacer? Para poder disminuir la variación, la oscilación. Claro. Y vamos a sacar esto que está acá, ¿sí? Vamos a sacar esto y vamos a poner nuestros experimentos. ¿Sí? Vamos a poner el experimento 1 y el 3 eran el mejor. Sí, el 3. Y lo que se me ocurre, o sea, lo que me quedó de lo que usted dijo es ir probando en cada variable cuál fue la que, digamos, fue arrastrando ese cambio y ver si con alguna podemos llegar a disminuir esa oscilación como se dio en el tercer caso. No me acuerdo cuál tocamos, no hay que valerle ahí. Me faltó No, primero anotar. tocamos el plazo de la mano de obra y después tocamos el plazo para corregir la existencia. Acá tenemos otra variable que es la cobertura de existencia también. Hay una herramienta que tiene el Benzim, que es como para de alguna forma analizar en tiempo real qué es lo que pasa, ¿sí? A ver, vamos a poner acá experimento 4, por si se nos ocurre cambiar algo, que es esta que dice acá Sintesin, ¿sí? Cuando yo corro esta herramienta, ¿ven cómo me cambia todas las variables y me va mostrando las gráficas acá? ¿Ven? Ahí yo tengo el comportamiento oscilatorio, creo que del experimento 1 y el 3, o el 2 y el 3, no me acuerdo. Sí, el 2 y el 3 creo que le dejé. ¿Sí? Y ahí él lo que me hace es mostrarme qué tengo guardado en este momento, el 2 y el 3, y me muestra lo que tienen los valores del 2 y del 3. Y acá ven que todo lo que es constante, que yo saqué de las fórmulas como constante, él me los deja acá como variables con las cuales yo puedo jugar, manipular, digamos, ¿sí? Entonces, el plazo de ajuste de mano de obra estaba en 3, ¿sí? Vimos que si yo de alguna forma aumentaba, ¿sí? El plazo, lo habíamos llevado en un momento dado a 6, ¿sí? Ven que él me muestra qué pasa si yo aumento el plazo de mano de obra, ¿sí? Acá esto estaba en 2 y lo pusimos en 4, ¿se acuerdan? Para el experimento 3. ¿Ven ahí? Con un plazo de ajuste de mano de obra de 6 y un plazo para corregir la existencia de 4, me aparece esa línea verde intermedia ahí, ¿ven? O sea que por ahí, un ajuste de mano de obra de 6 meses con un plazo de corrección de existencia de 2, me causaba cambios muy severos, pero un ajuste de mano de obra de 6 con una corrección de existencia de 4, ya tiene un comportamiento oscilatorio mucho mejor, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar o jugar un poquitito con las variables acá, ¿sí? Y todo esto que yo haga acá, no sobreescribe mi experimento, es solamente en tiempo real para ver qué pasa así. Entonces yo acá de repente puedo jugar un poco con las variables, ¿sí? Y analizar a ver qué pasa con eso, ¿sí? ¿Qué pasa con este experimento? ¿Sí? Entonces de repente puedo decidir de mejor manera cuáles son las variables que voy a modificar, ¿sí? Entonces ahí yo paro y ahí, en base a lo que observé, ya me puedo tener una decisión más clara de qué variables tocar, ¿sí? Por ejemplo. Acá habíamos quedado entonces con un plazo de ajuste de mano de obra de 3, y acá teníamos un plazo para corrección de existencias de 4, ¿sí? Que nos daba, acá tengo el experimento 4 que corre por último. Vamos a poner acá el experimento 3, que era este. Vamos a sobreescribirlo. Ven que si yo corro teniendo el nombre acá, me dice que voy a sobreescribirlo. Vengo acá en el panel de control, saco todas las demás, me quedo solo con el 3, por ejemplo. ¿Sí? Y veo a ver, ¿qué pasó acá? Entonces, con una contratación de 3 y un plazo de ajuste de 4, ¿sí? El comportamiento no pasaba los 500, pero sigue siendo un cambio bastante abrupto. ¿Puedo tratar de mejorarlo? Puedo tratar de mejorarlo, ¿sí? Puedo, por ejemplo, decir, bueno, ¿y qué pasa si yo, ahora que tengo el plazo para corregir la existencia en 4, aumento esto en 5?
¿sí? Experimento 4. ¿Sí? Me dice que ya existe, le pido que sobreescriba. A ver si me lo trae. Ahí está. El experimento 3 es el rojo y el experimento 4 es el azul. ¿Sí? Sigue ganando el experimento 3. Sigue teniendo picos y cambios más suaves. Entonces ahí yo puedo ir generando diferentes pruebas con las variables, puedo correr una prueba de manera dinámica para ver a ver si la sensibilidad que causa cada uno de los cambios de las variables, ver cómo puedo ir mejorando el modelo y así ir generando pruebas. Pero como les dije, es importante ir documentando qué causa esos cambios. Tenemos otra herramienta, ¿sí?, para hacer el análisis de gráficos, que si ustedes vienen acá a ver, esto era panel de control, gráficos. Bien. Acá tenemos un gráfico que es, vieron que yo acá cada vez que pido un gráfico, lo que veo es cómo varían las existencias, ¿sí?, con cada una de las corridas, o puedo ver, en todo caso con el análisis de causa, las existencias con la producción y las ventas, o sea, los variables de flujo entrante y saliente, ¿sí? Acá en mano de obra puedo ver las existencias, pero siempre veo, en la gráfica veo la mano de obra, ¿sí?, en la corrida 1 y en la corrida 2. ¿Qué pasa cuando yo quiero comparar dos variables? ¿Sí? Entonces acá en Windows, en ventana, panel de control, gráficos, yo puedo armar mis propios gráficos, ¿sí?, de comparación de variables. ¿Cómo hago eso? Pongo nuevo, ¿sí?, en este caso voy a poner modificar, me abre esto, le pongo un título, mano de obra versus existencias, por ejemplo, el nombre con el que se guarda el archivo, la mano de obra de existencias es el título, y acá le digo qué variables quiero que me traiga para hacer la gráfica. Entonces yo le digo, quiero que me traigas la variable de mano de obra, y quiero que me traigas la variable de existencias, ¿sí? Entonces yo busco la variable de existencias, busco la variable de mano de obra, y le digo, ¿qué variables quiero que metan en el gráfico? Una vez que terminé, ¿sí?, le doy OK, hago doble clic y ahí veo, ¿sí? Y ahí yo veo cómo fue variando en el último experimento que tengo acá, que es el 4, ¿sí?, cómo fue variando la mano de obra y las existencias, ¿sí? Entonces voy viendo cómo fueron variando esas dos variables, ¿sí? No comparar la misma variable en un experimento 1 y 2, sino en un mismo experimento analizar dos variables correlativas. ¿Se acuerdan que nosotros antes analizábamos cuando veíamos la gráfica del forraje, ¿sí?, y veíamos cómo los herbívoros y el forraje iban variando? Bueno, eso se hacía a través de estas gráficas, ¿sí?, en donde yo elegía herbívoros y elegía el forraje, y entonces podía ver cómo uno afectaba a otro, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos que la mano de obra está en azul, y vemos que las existencias están en rojo. Entonces las existencias tienen un valor inicial que en un momento dado decaen. En el mismo momento en que decaen las existencias, ¿qué pasa con la mano de obra? Aumenta. ¿Por qué aumenta la mano de obra? Porque empieza a faltar existencia y necesito producir más. Entonces aumenta la mano de obra a medida que las existencias van bajando, ¿sí? Hasta que las existencias llegan a un valor mínimo, y la mano de obra, ¿sí?, llega a un pico máximo. Ustedes dicen, pero profesora, entre el valor mínimo de las existencias, que está más o menos entre tiempo 20 y 25, hasta que se produce el valor máximo de manos de obra, ¿sí?, que es entre 25 y 30, hay un tiempo. Bueno, ese tiempo se llama retardo, ¿sí? O sea, es el tiempo en que el comportamiento de una variable impacta en el comportamiento de otra, ¿sí? Entonces, ¿cuándo deja de crecer la mano de obra contratada? ¿Sí? Y básicamente deja de crecer, podríamos decir 25, 26, 27, 28, pongámosle. 26, 28 son 4, son 2. O sea, hay una latencia de 2 meses entre que la existencia llega a su mínimo y deja de crecer la contratación de mano de obra. Y ahí la mano de obra pasa ¿a qué? A decrecer, ¿sí? Y la existencia, ¿sí?, se mantiene en aumento, porque con la mano de obra que tengo es suficiente como para que quede de existencia y no se venda toda, ¿sí? Pero este periodo de tiempo que hay entre que este llega al mínimo y este llega al máximo, se llama retardo. Eso lo vamos a ver después cómo manejarlo o representarlo.
¿sí? Es el tiempo que tarda en impactar una variable en el comportamiento de otra variable. Y así vemos que el comportamiento oscilatorio entre la contratación y la existencia, o sea, la mano de obra que hay y la existencia, van tomando caminos opuestos hasta que tienden a llegar a un punto de equilibrio. Y es un punto en donde la cantidad de personas que tengo contratadas es suficiente para mantener el inventario que necesito para cubrir esas ventas. ¿Sí? Otra forma, Nuestro objetivo vendría a ser reducir, o sea, detectar y reducir ese retardo. El objetivo de ustedes es tratar de detectar y reducir el comportamiento oscilatorio de las variables. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿por qué? Porque para el dueño de la empresa implica dinero, no solamente por la contratación de personal, sino por la cantidad de productos que tiene que tener en el inventario. O sea, no le conviene un mes tener un montón y otro mes no tener nada. A él le conviene mantener una cantidad constante de producción o de cantidad de productos de su inventario. Y lo mismo de personal. A él no le conviene de repente tener mucha gente un mes y el mes siguiente no tener re poca gente. A él le conviene tener el número de gente adecuado como para mantener la producción suficiente como para cubrir las ventas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la finalidad de ustedes es determinar cuáles son los valores que hacen que ese comportamiento oscilatorio se estabilice lo más rápido posible. ¿Sí? El retardo lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero les comentaba qué es eso, por qué no es inmediato, digamos, por qué no es inmediato el cambio en una variable y en otra. Porque es natural, hay un retardo, siempre. Lo que le decía, la otra herramienta que tenemos acá en el panel de control, ¿sí? Así como ustedes tienen las gráficas, también pueden crear tablas, ¿sí? Entonces ustedes van acá a nuevo, ¿sí? La voy a modificar, y lo que hacen es elegir las variables que ustedes quieren, por ejemplo, mano de obra y existencia, y le ponen que quieren verla como tabla, ¿sí? Entonces, sí, acá ustedes pueden agregar las variables que quieran, ¿sí? Acá en agregar, ustedes buscan la variable que quieran, ¿sí? Buscan la variable que ustedes quieran, aparece acá y le dan a agregar y esto se va agregando acá a la lista, ¿sí? Buscar la variable, supongamos cobertura existencia, ¿sí? Y la agrego. Y si no, la puedo sacar. Entonces ahí yo elijo cuáles son las variables que quiero, y una vez que las elegí, ¿sí? Le doy doble clic y me lo muestra en tabla, o sea, en valores. Esto puede ser bastante útil para exportar después esto y poder tratarlo a través de un análisis más minucioso de los cambios, las estadísticas, las tendencias, los valores si ustedes quieren. O simplemente para documentar los datos, ¿sí? Pero a veces uno quiere ver en qué momento la variable obtuvo un valor determinado. Porque vieron que en las gráficas, ¿sí? Yo les decía acá, más o menos entre 20 y 30, más o menos entre 30 y 45. ¿Sí? Llega a un pico de más o menos 500, ¿sí? Pero yo porque estoy viendo acá los valores de los ejes X e Y, pero si ustedes quieren saber exactamente cuánto valía esto, en vez de hacer una gráfica, ¿sí? Buscan una tabla y acá tienen exactamente los valores que tenían las variables en un momento dado, ¿sí? Bueno, entonces usando el analizador de gráficos, a medida que ustedes quieren, van seleccionando las variables de cada una de las simulaciones que fueron corriendo, y pueden elegirla tanto en formato de gráfico como en formato de tabla, y de esa forma ir estudiando el comportamiento de las variables. Con esto estaríamos con el tema de análisis de gráficos, ¿sí? El siguiente modelo que vamos a ver, ¿sí? Les voy a compartir primero el